Bueno, muy rápidamente en menos de un minuto les voy a enseñar cómo usar la función sí en Excel con ejemplo, y este es un ejemplo bien interesante, muy fácil de hacer, muy típico en los colegios, en las universidades, pero antes para aquellos que quieran ser profesionales del Excel y demostrar sus habilidades a sus jefes, hago una descripción que unos cursos online muy buenos, muy económicos para que sean todos unos profesionales de Excel. Bueno, el primer comentario, pueden ver cómo aquí por ejemplo los alumnos tienen 3 notas y luego se calcula la final y en función de la final se define si aprobó o perdió. Por ejemplo, en función de este valor, si saca más de 3,5, pues básicamente ganan, es decir, este aprobó, o por ejemplo, digamos que si sacan más de 2, casi todos aprobarían, menos estos dos que básicamente perdieron. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil y muy sencillo. Vamos a borrar todo esto de aquí y mostrarles aquí en la parte de abajo. Y la forma de resolver este ejemplo aquí en particular es, vamos a darle igual y utilizar la función sí, abrimos paréntesis y aquí donde entra la prueba lógica, lo primero que ingresamos es la prueba lógica o el condicional que va básicamente a depender del resultado final. Si este valor que tengo aquí es mayor o igual, por ejemplo, a este valor que tengo aquí, como este valor de aquí no quiero que sea arrastrado hacia abajo, le voy a dar F4 y listo, ya no va a suceder nada cuando yo arrastre para abajo. Y aquí punto y coma, y cuál es lo que yo quiero que suceda. Si esto es verdadero, salga aprobó. En este caso lo voy a cambiar a ganó. Abrimos comillas, ganó, cerramos comillas, punto y coma y sigue el valor falso. Si sucede lo primero, ganó, y si sucede lo contrario, pierde. Entonces aquí lo voy a poner perdió, punto y coma, cierro comillas, enter. Y cuando yo arrastre de aquí para abajo, no se va a dañar los valores que van a funcionar en función de este que está aquí. Si le pongo un 3, pueden ver, perdió. Por ejemplo, este que está aquí, vamos a darle que sea 4,5 para ponerlo a perder y todo el mundo perdió. Y si por ejemplo le pongo por debajo de 1 o por debajo de 1.26 o pongámosle 1,26, todo el mundo aprobó o ganó. Muy fácil y muy sencillo. Suscríbanse al canal, denle manito arriba, compartan con sus amigos y miren mi primer comentario y muchas gracias.